Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Bendecidos, gracias a Dios, qué bueno verles nuevamente. Vamos a iniciar con nuestra clase de formación cristiana y le doy la bienvenida a todos aquellos que nos ven desde sus hogares, a los aquí presentes, todos sean bienvenidos. Vamos a hacer una oración previa a nuestra lección número 8, que viene titulada como Jehová, Dios eterno. Y vamos a reflexionar cómo es que Dios en sus atributos como ser divino, ser celestial, se manifiesta en nuestras vidas como un Dios eterno. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor porque nos permites llegar a este momento y te suplicamos Señor que podamos reflexionar en tu palabra, que des bendición Padre Santo a todas las ideas del escritor de este tema y me ayude, Señor, a poder ser bendición para tu iglesia. Permite, Padre Santo, que puedan salir y expresarse palabras de bendición, palabras, Señor, que tú dirijas en tu Santo Espíritu para fortalecer la figura de tu iglesia, el ser cristiano en Cristo Jesús. Señor, ven, quédate con nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, qué gozo, qué alegría poder gozarnos en un Dios eterno. Y esta lección, este mediodía, lo vamos a dedicar en el estudio, en el análisis del libro de Génesis, capítulo 21, y vamos a hablar de tres aspectos importantes en la vida de Abraham. En la vida de Abraham, su historia nos permite hoy poder tener consejo y guía para nuestras vidas como matrimonio. Y poder tener una fe puesta en ese Dios eterno. Esta historia nos permitirá destacar tres acontecimientos importantes en la vida de Abraham que llegan a nuestros días para ser ejemplo y seguirlos. Hablaremos del nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa. Y bueno, aquí una de las cosas que vamos a ver, no vamos a leer todo el capítulo, me permití hacer una extracción, y vamos a ver cómo fue el nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa, como punto número 1 de nuestro estudio. Dice el versículo 1, visitó Jehová a Sara como había dicho. Aquí hay una expresión interesante, una acción de nuestro Dios que Él había dicho que se presentaría delante de Sara. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Se presentó ante Sara, pero también le expuso una promesa, y dice este versículo, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Una tercera acción de la importancia o de la fidelidad de nuestro Dios en sus palabras. Y Sara concibió y dio a luz un hijo en su vejez. No nada más concibió el hijo por obra de Dios, sino que lo hizo en la vejez. Y en eso vamos a reflexionar todavía. En el tiempo, no cualquier tiempo, ni en el tiempo de Abraham ni de Sara, sino en el tiempo de Dios, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo Isaac. ¿Y por qué llama Abraham a su hijo Isaac? ¿Por qué le da ese nombre? Porque Sara se sonrió. Pero también fue por un mandamiento, una instrucción de Dios. Vean ustedes esos pasajes, esas acciones de nuestro Dios. Y dice el versículo 4, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Dios se manifiesta en la vida de Isaac y de Sara, pero hay una respuesta en la fe o a través de la fe, tanto de Abraham como de Sara. Abraham se ve obediente a la palabra de nuestro Dios. El segundo aspecto que vamos a ver es el comportamiento de Ismael. Un comportamiento equivocado, un comportamiento
quizás con ambiciones, y no está mal, creo, pues es hijo de Abraham. Ismael, ya adolescente, tuvo una actitud equivocada en contra de su propio hermano Isaac, y posiblemente, no lo dice la Escritura, motivado por su propia madre, o motivado por sus intereses personales. Ya era un adolescente, ya era un adulto, ¿sí? Y vamos a ver un poquito de esta historia. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, se burlaba de su hijo Isaac. Esto llevó a Sara a decirle a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo. Increíble. Sara había ofrecido a su sierva, a Abraham, porque ella no podía tener hijos, y bueno, pues que sea mi sierva la que te dé los hijos que yo no te puedo dar. Pero ahora, en su naturaleza humana, ve cómo su sierva se burla de su hijo, y como que el amor de madre brota, ¿verdad? Una naturaleza normal. ¿Habrá madres aquí? Todas, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tratan a nuestros hijos? Cuidado, cuidado. Independientemente, ¿verdad?, de dónde estemos. Bueno, Sara le dice a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo. Y vean ustedes, para Abraham fue muy cómodo echarla, ¿verdad? Para Abraham, el dicho de Sara pareció grave en gran manera, pues se trataba de su hijo. ¿Cómo? ¿Cómo quieres que eche a mi hijo de la casa? Entonces dijo a Dios a Abraham, y aquí la figura de nuestro Dios nuevamente, para apoyar, para fortalecer las decisiones entre Sara y Abraham, pero directamente con Abraham. Y le dice: no te preocupes, toma en cuenta lo que dice Sara. ¿Será, varones? ¿Será así? A veces, hermanos, creemos que nuestra pareja idónea no tiene la visión que podamos tener nosotros como varones, pero Dios también les fortalece a ellas y les da bendición para nosotros. Dice el Señor: oye su voz, no te parezca grave todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Dios obrando en la vida matrimonial, en la vida de la pareja. Y hay consejo del Señor, de nuestro Dios, hacia las parejas. Y fíjense lo que dice: no te preocupes por tu hijo Ismael. Dice el versículo 13: y también del hijo de la sierva haré una nación. Oye, dos naciones, ¿cómo es el Señor tan poderoso? En Isaac levantará una nación y en Ismael otra nación. Y tengamos cuidado, observemos estas dos acciones, porque más adelante nos vamos a dar cuenta cuál fue la nación de Ismael y cuál es el propósito de Dios en la vida de Isaac y la nación que hará florecer en ese linaje. Y es muy interesante esta historia, hermanos. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y le dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. En confianza, Abraham obedece a nuestro Dios, en su fe obedece a nuestro Dios, hace todos los preparativos y le da un adiós a Agar y a su hijo. Y Agar salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Parece ser, hermanos, que Abraham pudo haberse escapado
su sentimiento o su amor por su hijo, pero no es así. Los propósitos de nuestro Dios son tan diferentes a nosotros. Dice el versículo que acabamos de leer, el último, salió Agar y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Errante. ¿A qué nos viene a nuestra mente con esa palabra errante? No sabía a dónde llegar, no tenía un lugar fijo. En pocas palabras, Agar e Ismael, gracias a Dios, se perdieron en el desierto. ¿Será así? Todo era el propósito de Dios. Y créanme, hermanos, que si nos ponemos a pensar, al ser errantes, realmente estaban perdidos de la población, pero no de la mano de Dios. Y a veces nosotros, con tan poquito dolor, con tan poquita prueba, nos queremos o nos estamos ahogando. Y nos creemos solos, nos creemos errantes. Y no nada más nosotros, sino también nuestra familia. Y nos olvidamos que tenemos la promesa de un Dios eterno. Y no es ese Dios eterno que está pasivo por la eternidad, por los siglos de los siglos, desde antes, ahora y mañana. No, es un Dios activo que está observando y llevando a cabo cada una de sus palabras, cada una de sus promesas en la vida de sus hijos. Interesante la historia. 3 acontecimientos importantes en la vida de Abraham. El tercer punto que vamos a ver es Abimelec y Abraham se encuentran para pactar. Abraham no tenía nada que hacer. Él tenía su vida, él tenía su promesa, pero sí había un interés en Abimelec, acercarse a Abraham. Dice el versículo 22, aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. ¿Alguna vez alguien le ha dicho esto? ¿Por qué eres tan feliz? ¿Por qué eres tan alegre? ¿Por qué a ti todo te sale bien? Oye, tú mira, el tormentón allá afuera y tú, tranquilo. Mira los días grises. ¿Has estado en momentos difíciles? Sí, pero no solo, ni errante, tomado de la mano de Dios. Pero es que yo nunca levanté la mano, no necesitas levantarla. Dios, en nuestros momentos más difíciles, está con nosotros. Y Abimelec da testimonio de que Abraham, su fortaleza está en Dios. Dice, Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues júrame aquí por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto. ¿Cuántos problemas en nuestras vidas, cuántas situaciones, cuántos choques hemos tenido en nuestras personas, que tenemos miedo, temor por nuestras propias vidas, por nuestra familia? Y Abimelec se da cuenta que Dios, en su amor, en su infinito poder, está con Abraham. Y Abimelec sabe lo que había hecho. Abimelec había tenido tiempo atrás problemas con Abraham y reconoce, Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues júrame. Que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la voluntad que yo hice contigo, harás tú conmigo, y con la tierra en donde has morado.
Y lo más importante, lo más interesante aquí, que Abraham, no en sus fuerzas, sino en su fe, respondió: yo juraré, no te haré mal. Esta historia, hermanos, narra las problemáticas y los triunfos que podemos vivir hoy en día. Pero también nos va a marcar que debemos tener fe y la esperanza de que nuestro Dios eterno está con nosotros. El objetivo que tiene esta clase, hermana, gracias, dice: el alumno comprenderá la eternidad de Dios. Cuando hablamos de eternidad, hermanos, ¿qué viene a nuestras mentes? ¿Qué viene a nuestras mentes cuando hablamos de eternidad? ¿Perdón? Que no acaba. Pero insisto, hace un momento se los dije, no es un Dios eterno que está ahí nada más observándonos, sino es un Dios activo, un Dios que está al pendiente de su pueblo. Y dice nuestro objetivo: comprender la eternidad de Dios mediante ¿qué? Su promesa de pacto eterno y la manifestación de Dios en la vida de los hombres. Dios se ha manifestado en su vida. ¿Usted ha recibido bendición de ese pacto que Dios hizo con Adán y Eva? ¿Usted ha visto esa bendición? ¿Dios se ha manifestado en su vida? Sí. Creo que no hay nadie aquí que pueda negar la manifestación de Dios a través de su promesa de pacto eterno y la manifestación directa hacia nosotros. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. El pacto eterno de Dios con los hombres se refiere a los pactos divinos que Dios ha establecido a lo largo de la historia. Ejemplos, no los voy a leer todos, pero si quieren los recordamos. Pacto con Noé. ¿Cuál fue el pacto, cuál fue la promesa de Dios con Noé? ¿Perdón? Del arco iris. Dice: prometió no volver a destruir la tierra con agua, simbolizando la misericordia divina hacia la humanidad. Lo hizo una vez, purificó y no lo volverá a hacer. ¿Cuál fue el pacto que hizo con Abraham? Prometió hacer de él una gran nación y bendecir a todas las familias de la tierra a través de su descendencia. ¿Y cuál fue el pacto que hizo con Cristo Jesús? ¿Usted tiene una promesa de Dios a través de Cristo Jesús? Vida eterna, salvación, redención, perdón de pecados. Muy bien. Amén. Muy bien. En el Nuevo Testamento se establece un nuevo pacto a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, ofreciendo perdón y salvación. ¿A quién? Perdón y salvación ¿a quiénes? A todos aquellos que creen en su nombre. Hermanos, a través de la historia, a través de los tiempos, Dios se ha estado manifestando en nuestras vidas, y es por eso que hoy vamos a reflexionar cómo es Dios eterno en nuestras vidas. Vamos a pasar una hoja más. Muy bien. ¿Cómo se manifiesta Dios en sus vidas, hermanos? ¿A través de qué se manifiesta? Ya vimos sus promesas, sus bendiciones, las hemos experimentado físicamente en todo lo que ha hecho Dios. Pero ¿cómo se manifiesta Dios a sus vidas? Y bueno, nada más vamos a recordar que Dios se ha revelado a los hombres a lo largo de la historia de diferentes maneras.
culminando en la figura de Jesucristo, quien es la plenitud de su revelación. La revelación de Dios, de forma general y limitada, lo hace a través de la naturaleza. ¿Por qué a través de la naturaleza? Y nos basamos en Romanos capítulo 1, versículos 19 al 20. Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se le manifestó, porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no existe duda alguna de que Dios ha creado nuestro mundo. Y podemos ver las maravillas de Dios y no podemos negar su creación. Ahí están, de una manera general y limitada. Número 2, nuestras conciencias, nuestra mente y nuestros corazones humanos también dan testimonio de la existencia de Dios. ¿Cómo es que nuestra conciencia puede dar testimonio de Dios? Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos de sus razonamientos. ¿Alguna vez has dudado? ¿Izquierda? ¿Derecha? Ay, Señor, ¿por dónde? Bueno, que no me vea el Señor. No. Cuidado. Yo creo que más de una ocasión hemos tenido ese dilema. Entonces nuestras conciencias, nuestras mentes, nuestro corazón también da testimonio de la presencia de nuestro Dios. Sí, perdón. Sí. Por favor, hermana, que le escuchen. Sí. Yo creo que sí se escucha. Sí, que ya. Cuando tocamos temas más profundos o nos ponemos a pensar en la misma naturaleza, en la creación, o sea, como que nuestra mente finita, o sea, hay cosas que, pero ¿cómo? O sea, leyendo la Biblia, o sea, ¿cómo se hizo? Y luego lo que la ciencia y el hombre nos dicen, ¿verdad? Esto tiene millones de años y como que uno... No lo queremos creer. Sí, pero ahí yo detengo mi mente, ¿verdad? Me acuerdo que un pastor dio ese consejo. O sea, detén tu mente, Señor, pues son tus misterios. Porque Así sí, mediante nuestra conciencia le podemos fallar. Así es, hermano. Muy bien. Gracias. ¿Algún otro comentario? ¿No? Muy bien. Dios también se nos revela de forma personal, plena y completa. Lucas, capítulo 24, versículo 27, dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Versículos 44 y 45. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Dios manifestándose en tu vida a través de sus escrituras. ¿Alguna vez has expresado gracias, Dios, por el conocimiento de hoy a través de tu lectura? ¿Has descubierto lo maravilloso que es Dios en su escritura? Quizás deberíamos en algún día tener un ejercicio y venir a dar testimonio de qué es lo que hemos descubierto en las escrituras de nuestro Dios. Esta semana tuve la lectura bíblica y descubrí de nuestro Dios esto. Hoy conocí que Dios tiene esto especial para mí.
Hoy descubrí, o en la lectura conjunta con mi familia, mi hijo me dijo que por qué Dios es así, así, así. Y entonces podremos ver la revelación de Dios de forma personal, plena y completa. Y bueno, también Dios se revela mediante la persona de Jesucristo. Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué importante es que nosotros como creyentes en Cristo Jesús podamos declarar que Dios se manifiesta en nuestras vidas de estas maneras. A veces el mundo no nos cree, a veces nos complicamos nosotros tratando de buscar frases o escribir todo un escrito de revelación de cómo Dios obra en nosotros. Pero lo único que tenemos que dar, hermanos, a esa gente que nos pregunte por nuestro Dios, decirles las maravillas que hace en nuestras vidas. ¿Cómo es que se manifiesta Dios en nuestras vidas? Y la fe de Abraham se fortaleció por la obediente que fue con nuestro Dios y fue bendecido. Podemos descubrir, hermanos, a través de estas lecturas, quién es Dios y cómo es Dios. La historia de Génesis 21 se manifiesta en la vida de Abraham y Sara mediante sus hechos y actos salvíficos. Dios obra en la vida de Abraham y de Sara con hechos y actos salvíficos, cumpliendo, número 1, su promesa, número 2, siendo fiel a su pueblo, y número 3, estando en todo momento con su pueblo. Gracias, hermana. Hace un momento les preguntaba que si Dios o usted ha vivido las promesas del pacto de nuestro Dios con los hombres. Muchas cabezas asintieron. Pero ¿cómo se manifiesta la promesa de Dios en la vida de Abraham? Dios había dicho que en un año visitaría a Sara y así fue, la visitó. ¿Y qué pasó con Sara? Bueno, Sara tuvo un hijo y el rol de que Sara haya tenido un hijo de Abraham no quiere decir que el papel de Sara y Abraham sean los principales. Ellos pudieron tener ese triunfo, ese éxito de tener un hijo, pero no fue en su fortaleza ni fue por una acción de ellos. Muchas veces nosotros o el hombre en general se gloría y se envanece por sus propios triunfos, sin reconocer que el protagonista en nuestras vidas es Dios y que lo que tenemos hoy en día, lo que somos hoy en día y lo que gozamos hoy en día, sea en salud, sea en familia, sea en economía, sea en persona, todo es por la gracia y misericordia de Dios. Nada es nuestro. Nada es nuestro. Dios obra en misericordia cumpliendo sus promesas en sus hijos. ¿Usted ha visto cumplidas las promesas del Señor? Él siempre ha estado al cuidado de su pueblo y nos salva con un brazo poderoso. Esta salvación revelada a Sara y a Abraham se manifiesta de manera sorprendente y sobre todo cuando vemos las circunstancias del versículo 2. ¿Quién era Sara? ¿Quién era Abraham? ¿Quién era Sara? ¿Qué características tenían en ese tiempo que el Señor los visitó? Vamos a ver, vamos. Muy bien, ahí, muy bien. Gracias, hermana. Aunque Abraham y Sara tuvieran relaciones sexuales, hermanos, ambos eran demasiados grandes en edad como para poder concebir. ¿Qué nos dice a nosotros la ciencia? ¿Qué nos dice el conocimiento? ¿Qué nos dice la naturaleza?
de cuándo el cuerpo humano de una mujer puede concebir. ¿Perdón? Ya no, en su edad de 90 años, Sara ya no podía concebir. ¿Pero qué tienen que ver los 90 años? Ay, pues son muchos. Son muchos y ya. Y aparte, ya se acabó. Y aparte de esos 90 años, una característica de toda su vida. Era estéril. Era estéril. O sea, según la ciencia, pues eso era imposible ya. Después de 90 quizá años de Sara, y haberle dicho que era estéril, pues ya decirle que iba a tener un bebé, como era como que le pasó. O sea, por eso se rió, porque ahora... Dijo ¿cómo? la hermana Nena ahorita. Vino el Señor con Sara, vas a tener un hijo, y ¿Sara qué hizo? Ay, Señor, a mi edad. A mi edad. Increíble. ¿Qué cosas, hermana, hermano, qué cosas a tu edad crees que es imposible la bendición de Dios en tu vida? Sí, por favor, ahí, permita. Anímese, porque y no había pastillita azul, y a los 90, cuando no había ninguna posibilidad, ahí abajo dice, cuando las posibilidades sean muy pocas, pero pues ahí eran nulas, o sea, no había ninguna. Allá no había posibilidad. No había ninguna posibilidad, pero el Señor así lo hizo, un milagro tremendo. Sí. ¿Qué ha prometido Dios a tu edad? ¿O qué le quieres pedir a Dios en tu edad? Anímese, dijo el hermano, anímese. Amén. Independientemente llueva, haga sol, haga frío. La hermana, entiendo, tiene un negocito, haya ventas, no haya ventas. Todos sufrimos de enfermedades, hay enfermedad, no hay enfermedad. Dios ha prometido estar con nosotros. Increíble. Dice que aunque el tiempo pase y las posibilidades sean muy pocas, Dios cumple su promesa. Pasamos a la siguiente hoja. Dios reconoce que debemos recordar que para Dios no hay imposibles. Dios cumple de manera puntual su palabra. ¿De manera qué? Puntual. De manera puntual. No te adelantes, hermano. Ten paciencia, porque los tiempos son de Dios. Nosotros nos desesperamos, pero Dios es puntual. Y debemos reconocer que para Dios no hay imposibles. Él no está sujeto a las leyes del deterioro. No importa que sea 90 años. No importa que seas estéril. Yo cumpliré mi promesa en ti. Debemos reconocer, hermanos, que Dios tiene la capacidad de dirigir la naturaleza para bendición a su pueblo. ¿Recuerda qué pasó con Lázaro? Y la familia lloraba, ¿verdad? Y hay quien le llegó a recriminar, si tú hubieses estado aquí, oye, ¿y cuándo te abandoné? ¿Se acuerdan de esas pisadas en la arena? Que, por ejemplo, ahí hay unos mensajes que van el caminar de una persona en la arena, está marcado ahí las huellas. ¿Y qué nos dice ese mensaje? Ay, voy yo solo. Voy solo. No, no vas solo. Yo te llevo cargando. Hermanos, mi hermano Raimundo, por favor. Fíjese, hermano, que a veces, no sé por qué razón, pero sí hemos dejado de creer a veces en los milagros,
es válido la intervención del Señor por medio de un médico, de un tratamiento, pero este texto nos enseña cuando no hay nula posibilidad y el médico dice no se puede hacer nada más, el Señor puede hacer algo. Y si hemos a veces, no sé, ¿verdad? Por alguna razón, los milagros a veces no los experimentamos porque a veces desconfiamos. Ya en este siglo hay muchas posibilidades, hay mucha ciencia, hay muchos tratamientos, hay mucha medicina, pero hay un punto que ese texto nos lleva donde ya no hay nada que hacer. Y ahí es donde el Señor actúa. Y yo me preguntaba hace mucho por qué esto ocurre cuando la Biblia nos enseña que Dios todavía es poderoso, ¿verdad? Es un Dios de milagros, exacto. Y un hermano me respondía y decía, observa los milagros, generalmente ocurren en zonas o lugares donde todo esto que he hablado, ciencia, tecnología, no está. El hermano solamente cuenta con su fe, porque sus recursos no son nada. Entonces me decía, observa dónde ocurre esto y es cuando la gente ya no tiene otra alternativa más que Dios. Y a veces en la ciudad, sobre todo en la metrópoli, tenemos múltiples alternativas y al final está Dios. Y a veces así, pero Dios sigue siendo el mismo. Amén. Sigue siendo el mismo y él sigue siendo poderoso, ¿verdad? Amén. Para sanar, hasta resucitar. Dios Amén. es poderoso. Muy bien, hermano Raimundo. Hermanos, ante estas situaciones de Sara, podemos ver el poder y soberanía de nuestro Dios en la vida de su pueblo. ¿Quién es su pueblo, hermanos? No nada más Sara y Abraham. En ustedes, en nosotros mismos. No olvidemos eso, hermano, no olvidemos eso. Recuerdo, hermano, la clase de la semana pasada que hablábamos del Altísimo, el Señor del cielo y la tierra. Y bueno, debemos reconocer que no está sujeto a nadie, ni influenciado por nadie, es absolutamente independiente, de modo que su propia palabra declara, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. Isaías 46:10. Repito, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Isaías 46:10. ¿Y qué quiere Dios para Abraham? ¿Qué quiere Dios para su descendencia? E inclusive podemos hablar de Ismael, que es otra nación. ¿Qué quiere Dios para los descendientes de Ismael? Bendiciones también para ellos. Aunque vamos a descubrir que Ismael no es hijo de la promesa. Ahorita lo vamos a ver. Dios hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. Daniel 4:35. Sara, mujer de 90 años, además estéril, queda embarazada y da a luz un bebé. 90 años y embarazada. Yo no sé qué vive una mujer a dar a luz, pero aquí hay varios testimonios. 90 años. Para Dios no hay nada imposible. 90 años. Aún en la juventud una mujer, al dar a luz, creo yo, no sé, ustedes me van a decir, hay dolor, hay angustia, hay temor, hay cansancio, hay riesgos. Y Sara vivió eso con 90 años. ¿Sí? A mí me duele la muela y me estoy muriendo. ¿Sí?
La respuesta de Abraham y Sara fue inmediata. Nombraron Isaac a su hijo, tal como el Señor había nombrado. A los 8 días lo circuncidó tal y como el Señor lo había mandado. La fe de Abraham se había fortalecido. La fe de Abraham había crecido. Pues ¿quién dudaría de un Dios que cumple sus promesas? Hermano, hermana, Dios ha cumplido su promesa en la vida de usted y de su familia. Amén. ¿Y Dios ha fortalecido su fe? ¿Usted ha experimentado prueba tras prueba? ¿Y aún reconoce el amor de Dios? ¿Y cómo me dice que sí lo reconoce? ¿Cómo me puede dar evidencia de que sí reconoce el amor de Dios en su vida? La respuesta que dio al problema, muy bien. Muy bien. Alabándole, glorificándole. En Abraham podemos reconocer una respuesta inmediata a ese fortalecimiento y a ese amor de Dios por él. Fue obediente. Y se presentó delante del Señor, llevando a su hijo, nombrándolo como Isaac, circuncidándolo como Dios le había ordenado, cumpliendo su palabra. Fue obediente. Hermanos, nosotros somos obedientes. Fallamos, como falló Ismael, como falló Agar. Pero Dios, hermanos, sigue. La misma Sara, que era la que tenía la promesa, falló porque no puedo contrarrestar mis tierras. Sí. Ese es otro tema interesante, ¿verdad? Cómo queremos ayudarle a Dios en su palabra, ¿verdad? Sara quiso ayudarle al Señor y le ayudó, ¿verdad? Tuvo un hijo, pero no era lo que Dios tenía en su mente para la vida de Sara, ni para Abraham, ni para la humanidad. Bueno, ahí me voy a regresar. Sí, había un propósito. Mi hermana, ahí está el micrófono. Sí, comentaba con mi hermana Edith, oye, Edith, ¿será conveniente, como dicen, la incineración últimamente que se está ocupando para, pues ya para terminar? Le digo, yo no sé, yo prefiero que me entierren completita, como dice mi Señor, a que me incineren. No sé, hermano, perdone mi ignorancia, pero coménteme algo al respecto. Y oí también en la televisión a un predicador en el enlace, comentaba, bueno, ya con la incineración le estamos dando una ayudadita al Señor, ya estamos haciendo nuevos polvos. Hermanos, Dios está en medio de nosotros. La hermana tiene la inquietud que cómo evidencia esa obediencia a nuestro Dios por tantas bondades. Dice ella que está pensando a futuro, ya a su tiempo, que qué va a hacer con su cuerpo, si es bueno incinerarlo o no. Yo creo que debemos darnos tiempo, hermana, para poder meditar en esa situación y poder tener una respuesta, a menos que alguien quiera comentar ahorita algo, pero que sea motivo para una siguiente reunión, otra siguiente clase, qué hacer con nuestro cuerpo. Hoy en día, la ciencia, lo decía muy bien el hermano Raimundo, ha desarrollado bastante
pero la ciencia se ha creado por voluntad de Dios para bendecir a su pueblo. Hay mucha gente que cree en Dios, pero no cree en una transfusión de sangre. Y Dios ahí está bendiciendo a través de los médicos, a través de la ciencia, a través de la biología, a través de la anatomía de los cuerpos, para bendecir y para dar vida. Está la ciencia para ingresar a nuestro cuerpo, y se los digo como testimonio. Yo llegué a pensar este miércoles pasado que no iba a estar aquí con ustedes. El miércoles haciendo el estudio durante otro tiempo, pero ya cerrando el estudio, el miércoles llega una noticia de que un hermano mío, el que me sigue, sufrió un infarto. Y viendo cómo es Dios en nuestras vidas, yo le pido a Dios que me deje ir a ver a mi hermano. Pero también me acordé de aquellos pasajes, de aquellos estudios que hemos tenido, en donde el Señor nos dice, solamente cree. Le pedí al Señor que pusiera medios de transporte para salir de inmediato y poder estar previo a la cirugía de mi hermano, estar con él, hacer oración por él, por mis hermanos, por mamá, que yo creo que todos saben el dolor de una mamá, ¿verdad? A lo mejor yo no lo imagino, pero aquí hay mamás y ven a ese hombre barbón con bigote y todo, y es mi niño, ¿verdad? Y va a cirugía. Pero bueno, yo le pedí al Señor que él obrara, que pusiera los medios. Y hermanos, es maravilloso cómo puedes sentarte, hacer oración y esperar en el Señor. Claro, toda la tarde estuve como león enjaulado, ¿eh? No encontraba mi lugar. Pero cada paso que daba, le pedí al Señor que estuviera con mi hermano, con los médicos, con mamá especialmente, que le fortaleciera. Y en la tarde, después de como a las 6 de la tarde, nos dan la noticia de que todo salió muy bien. Gracias a Dios, no a los médicos, no a mí, sino gracias a Dios. Mamá contenta. Para las 9 de la noche pude decirle a mamá, feliz cumpleaños. Ese día que operaron a mi hermano, ella cumplía años. Y como que hay un choque de situaciones, ¿verdad? De sentimientos. Pero cuando dependemos del Señor, hermanos, Dios obra. Hermana Nena, podemos platicarlo en otra ocasión y pedirle a Dios que nos dé sabiduría y que nos dé esa paz a través de su palabra para tomar decisiones como la que usted quiere tomar. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar, hermanos, y gracias por escucharme. No venía aquí en el libreto, pero Dios es increíble, hermanos. Dios utilizó la situación de lo que estaba viviendo Sara y se manifiesta en su pueblo. Vamos a ver Gálatas, capítulo 4, versículo 29 y 31. Dice Gálatas 4, 29 al 31, Pablo afirma que al igual que Ismael, los judíos estaban rechazando a los cristianos. ¿Están ahí? ¿Sí? Gálatas capítulo 4, versículos 29 y 31. Muy bien. Le damos, así está bien. Gracias, hermana Carla. Hermanos, ¿qué había vivido
Sara con Agar. Sara estaba viviendo el desprecio de Agar por su hijo Isaac. Pero no nada más era Agar e Ismael quien despreciaba a los cristianos. Esta situación la tomó Pablo y hace cierta comparación, pero nos explica que debemos estar nosotros en paz. ¿Por qué? El que había nacido según la carne, ¿quién? Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu. ¿Quién? Isaac. Hoy eso también sigue sucediendo. Y dice, ¿mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Hay un propósito de Dios en la vida de Ismael y lo que es la vida de ¿quién? De Isaac. Y dice, no se confundan. Abraham tiene la promesa, Agar también, pero uno es nacido de la libre en pecado, Ismael. ¿Y el otro por quién nació? Por obra del Espíritu de Dios. Son dos grandes diferencias. El pacto de Agar se refiere al nacimiento de Ismael, que depende del poder del hombre y no genera hombres libres, sino esclavos. Esa descendencia de Ismael, ¿sí?, no genera hombres libres, sino esclavos. Por otro lado, Sara representa el pacto en el Espíritu a todos los nacidos por la obra de Dios. Damos una, por favor, hermana. Pasamos. ¿Uno más? Ahí. Por otro lado, Sara representa el pacto en el Espíritu a todos los nacidos por la obra de Dios. ¿Alguna duda, hermanos? Bien importante tener esta diferencia. ¿No? Muy bien. Al igual que el nacimiento de Isaac, que fue producto de la promesa del Señor y su intervención milagrosa. Así nosotros somos renacidos a novedad de vida por la obra del Espíritu Santo. Vamos a cerrar esta idea, hermanos. ¿Recuerda las preguntas de la clase pasada? 3 preguntas les hice la clase pasada, ¿las recuerda? Les pedí que meditaran en ellas y no me contestaran. Ya toda esta semana hicieron la tarea, meditaron en ellas y ahorita me van a contestar. Vamos a ver esas 3 preguntas, por favor, hermana. Ahí está. Pregunta número 1. ¿Los mandamientos de Dios prevalecen en nuestros días? Sí. ¿Son las leyes de Dios antiguas y obsoletas? A ver, vamos a estar equilibrados. ¿Son las leyes de Dios antiguas? Sí. ¿Obsoletas? No. Ahí es el equilibrio. Muy bien. ¿Debemos seguir viviendo bajo las leyes cuando somos salvos por gracia? Piénselo bien. Piénselo bien. ¿Debemos seguir viviendo bajo las leyes cuando somos salvos por gracia? Hermanos, en este sentido, la ley no nos puede dar vida. ¿En cuál sentido? Que hoy somos salvos por gracia. Entonces la ley no nos puede dar vida. Únicamente la ley nos esclaviza a hacer una serie de regulaciones en nuestras vidas. Si queremos vivir bajo las leyes, vivimos bajo regulación que no vamos a cumplir. Sí, sí, sí. Y ahorita vamos a aterrizar en esto. Sin embargo, hermanos, el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, renueva o remueve nuestros corazones. ¿Para qué? Vamos a concretar. La ley de Dios ya no se vuelve poder acusador y mortal
que nos limita en nuestro servicio como creyentes en Cristo Jesús. Repito, la ley de Dios ya no se vuelve poder acusador y mortal que nos limita a nuestro servicio. Más bien, se vuelve una guía maravillosa para nuestros pasos. Vivo bajo la gracia, observo la ley y simplemente me da una guía, pero estoy viviendo bajo la gracia, no bajo la ley. Todo ello por la obra poderosa, vivificante del Espíritu de Dios. Ese es el pacto de nuestro Dios. Estar con nosotros. El Señor, hasta aquí hay una pregunta, hermanos, ¿alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Sí? El Señor estaba tratando a Agar y a Ismael, no como parte del pacto, sino como a las otras naciones. Sin embargo, Dios mostró aún en ellas su misericordia. Ismael y todas las naciones del mundo son observadas por Dios con misericordia. ¿Alguna vez escuchó usted que el sol nace para todos? ¿O nada más para los creyentes? Para todos. La misericordia de Dios no está encapsulada nada más para el creyente. Es en forma general. Tanto aquellas naciones, pero vean ustedes, el Señor rescató a Agar e Ismael diciendo: yo haré de su descendencia una gran nación. El Dios de todas las naciones que vela por ellas, y aunque ellas no lo tomen en cuenta a Él, le dice: Agar, ¿qué pasa? No tengas miedo. Dios ha oído llorar al muchacho allí tendido en el suelo. Ve a consolarlo, porque yo haré de su descendencia una gran nación. Bendición para Agar. Así que el Señor rescató a Agar y a su hijo Ismael, pero Ismael y Agar toda su vida se desarrollaría en incredulidad. ¿Cuál era la posición de Agar e Ismael en casa de Abraham? Era la sirvienta. ¿Y qué pudiera rescatar Agar e Ismael de Abraham? ¿Habría algo que pudiera rescatar? Si fuese agradecida con Abraham, si hubiese instruido a Ismael en humildad, ¿qué tendrían de Abraham? Bendiciones. Más se manifestaron de una manera ambiciosa y egoísta. Y ahí la separación. Increíble. Que de repente por las situaciones o el estatus en que estamos nos volvemos egoístas, ambiciosos. Definitivamente que no, porque ahorita lo mencionábamos, ¿verdad? Agar quiso ayudarle al Señor sin conocer los propósitos de Dios en su vida, y fue un error. Pero Dios toma esa situación y bendice a las naciones. Hermanos, finalmente ya estamos contra el tiempo. Veremos cómo Dios está con su pueblo. ¿Cómo es que Dios está con su pueblo? Damos una más, hermana, por favor. Muy bien. El interés principal de Abimelec es buscar a Abraham como aliado estratégico. Lo que no quería Abimelec era tener en Abraham un enemigo. ¿Qué había reconocido Abimelec en Abraham? Dios está contigo en todo lo que haces, contigo no puedo.
déjame junto contigo, me interesas. Hermanos, ¿cuántos amigos con interés tiene usted? Porque usted es bendición. Señor nos oye a todos. ¿Sí? Lo que no quería Abimelec era tener en Abraham un enemigo, porque reconoció la fortaleza que tiene Abraham en su fe. Pues Dios está contigo en todo cuanto haces. Abimelec busca un pacto de no agresión y el establecimiento de límites entre Abraham y él. A veces nosotros en medio de la sociedad, hermanos, hay mucha gente que reconoce al cristiano, pero con otro concepto, en otras ideas. Quizás porque a lo mejor nosotros no somos tan claros en lo que profesamos. O a lo mejor caminamos como tibios y no manifestamos nuestra fe en esa seguridad como lo hace Abraham. Abimelec busca un pacto de no agresión y el establecimiento de límites entre Abraham y él. Y le pide a Abraham, júrame que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto. Y respondió Abraham, yo juraré. Y este pacto es sellado por juramento en Berseba, que quiere decir pozo del juramento. Y en esa fe Abraham jura que no irá en contra de Abimelec. Pero nosotros, hermanos, ya finalizando la clase, debemos reconocer que Jehová, Dios eterno, desde ayer, hoy y mañana, está con nosotros. Y lo ha demostrado en la vida de Abraham de diferentes maneras. No había estado el Señor con Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos. ¿Recuerda cuando el Señor le pide a Abraham que salga de Ur de los Caldeos? No estuvo con él cuando fue a Egipto y salió enriquecido a pesar de desconfiar en Dios. No estuvo el Señor con Abraham cuando Lot escogió la mejor tierra para él y le dejó a Abraham el árido desierto. ¿Acaso el Señor no le dio fuerza para derrotar a 4 reyes y rescatar a Lot y a la ciudad de Sodoma? ¿Cuántas veces el Señor se ha manifestado en tu vida? Concluyendo, hermanos, mientras nosotros nos esforcemos en vivir en el camino del Señor, seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua. ¿Dónde leyó eso? Qué promesas, ¿verdad? Qué promesas de nuestro Dios que nos llevará a lugares de delicados pastos para hacernos descansar. Y junto a corrientes de agua nos pastoreará, confortará mi alma. ¿Y, hermana? Me llevará por sendas de justicia, porque soy Gregorio, por amor de su nombre. Hermanos, ¿alguna pregunta? Esa es la clase del día de hoy. Es interesante, por ejemplo, que Abimelec también se podía considerar un enemigo. Sí. Que él era filisteo. Entonces, ¿cómo también utiliza el Señor a nuestros enemigos a nuestro favor? Claro. ¿Verdad? Porque el Señor utiliza a Abimelec para reconocer, ¿verdad?, que Dios estaba con Abraham. Así Y es. así es con nosotros. A nuestros enemigos los hace a un lado y reconocen que nosotros somos otras personas. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Si no hay comentarios, vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te damos
por privilegio que nos has dado, Señor, de escudriñar tu palabra. Te suplicamos, Señor, que tu Santo Espíritu selle y guíe, Señor, nuestros pasos. Te suplicamos, Señor, que tu palabra sea siempre esa lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Ven, Señor, quédate con nosotros. Bendice los hogares aquí representados y llévanos bajo tu bendición. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.